estar meditando, está el cartelito, vamos a estar meditando en un libro del Antiguo Testamento, en 3 lecciones específicamente que este libro nos deja. Vamos a abarcar algunos capítulos, pero no todo, obviamente, porque si no vamos a estar muchísimo tiempo, y vamos a sacar algunas aplicaciones para nuestra vida. El libro del que vamos a estar meditando en esta noche es el libro de Esther. Sin duda es un libro que tiene muchísimas lecciones para nuestras vidas, y Esther, justamente, como se llama el libro, es una de las personajes principales del mismo, y también Mardoqueo es uno de los personajes principales, aunque no lleva el título su nombre, también tiene mucha participación en este libro. Vamos a tratar de abarcar 3 puntos que nos dejan enseñanzas y bueno, aplicaciones también para nuestra vida personal de cada uno, y espero que pueda ser de bendición como lo fue para mí. Este libro tiene una particularidad, que es que no se menciona a Dios en ningún momento. En ninguna parte del libro se lo menciona a Dios explícitamente. Sin embargo, es un libro donde se ve muchísimas veces el obrar y la presencia de Dios en el pueblo de él. Implícitamente vemos la presencia de Dios junto a su pueblo. Y antes de poder ir a los 3 puntos en cuestión de esta noche, vamos a poder introducirnos un poco en lo que se estaba viviendo para ese momento, ¿no? En qué contexto, dónde nos encontrábamos si nos situamos en el libro de Esther. Este es un libro que relata sucesos que pasaron aproximadamente entre el año 464 a.C., perdón, el 483 a.C., que era 3 años después de que ascienda el rey Asuero al trono, entre el año 483 a.C. y el 464, que es cuando muere Asuero. Es decir, pasa en el reinado de Asuero. ¿Asuero era un rey de Israel? Podemos preguntarnos. La respuesta es no. Asuero era un rey persa, era un rey del imperio persa. Es justamente en ese contexto que se da esta historia, con el pueblo de Dios, parte del pueblo de Dios, bajo el dominio del imperio persa. Yéndonos un poco para atrás en el tiempo, sabemos que el pueblo de Dios había sido tomado cautivo por el imperio babilónico, ¿no? En su momento, bajo el reinado de Nabucodonosor, aproximadamente en el 605 a.C., y que luego el imperio persa había tomado posesión del imperio babilónico. Entonces, para este momento en el que vamos a estar compartiendo estos sucesos, el pueblo de Dios ya había estado bajo 2 culturas distintas que no eran la cultura a la que ellos pertenecían, ¿no? La cultura del pueblo hebreo. Y también hay un dato particular de lo que estamos viviendo y viendo ahora en realidad, que es que cuando digamos, el imperio persa toma el babilónico, el rey Ciro hace un decreto para que todo aquel que era judío pudiese volver a su pueblo, a su ciudad, ¿no? A Jerusalén. El rey Ciro les permite volver, y hubo muchos que volvieron, pero hubo otros que prefirieron quedarse bajo el dominio persa. Quizás porque tenían ciertas comodidades, porque les gustaba la cultura, no sabremos, pero muchos decidieron quedarse ahí. A pesar de que decidieron quedarse y no volver a su pueblo, vemos a Dios siendo fiel a ellos y cuidándolos y protegiéndolos de todas las cosas que vamos a ver que pasaron. Este libro toma lugar en el medio del libro de Esdras, después que el libro de Ageo y Zacarías, y antes que el libro de Nehemías. Y menciono esto nada más por el hecho de que es lindo ver cómo toda la Biblia se entrelaza entre sí, y podemos ver en estos 5 libros cómo cuadran todos perfectamente, y por ahí al principio nos cueste leerlos y poder ir viendo las fechas, pero es hermoso poder ver cómo después cuadran todos y los reinados de los reyes de los otros imperios, y podemos entender la historia de cómo Dios estuvo a través del pueblo en este tiempo, a pesar de que estaban cautivos en otro imperio.
Y mientras, como habíamos dicho, parte del pueblo había vuelto a Jerusalén, mientras esa parte del pueblo construía y empezaba a reconstruir de vuelta el templo de Jerusalén, en el imperio persa, ahora donde nos vamos a situar, sucedía que el rey Asuero, muchas cosas las voy aclaro esto, las voy a ir contando, no las vamos a leer porque si no estaríamos mucho tiempo y nos llevaría muchísimo. Por eso voy relatando un poco, y sucedía que el rey Asuero estaba desechando a la reina que tenía, que se llamaba Basti, y había asumido como reina Esther. Esther cuya procedencia era judía, ¿no? Era del pueblo de Dios. Esta mujer, Esther, tenía a su vez un primo que se llamaba Mardoqueo. Mardoqueo la había adoptado a Esther porque Esther era huérfana. Y este es un poco el contexto, y ya nos vamos metiendo un poquito más en la historia, ¿no? En ese tiempo también el rey Asuero levantó a una persona que se llamaba Amán. Lo levantó por sobre encima de los demás príncipes del imperio y por sobre encima de todas las personas, lo exaltó, podríamos decirlo, ¿no? Y vamos a leer en el capítulo 3, ahora sí, el versículo 1, que dice Esther, el capítulo 3 y versículo 1. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Vemos entonces, como decíamos, el rey Asuero había exaltado a esta persona, a Amán, entre las demás personas, ¿no? Lo había puesto en una posición más elevada. Y a esta persona se le debía rendir humillación, la gente se debía arrodillar ante esta persona, como leíamos recién. Y todos acudían a este mandato del rey, excepto una persona, que leemos acá. Este era Mardoqueo. Dice que ni se arrodilló, ni se humilló ante Amán. Y claramente, detrás de esta decisión de Mardoqueo, había una convicción mayor. Mardoqueo no lo estaba haciendo por capricho o para dar la nota para que todos lo viesen ahí que estaba parado mientras los demás se arrodillaban. No, sino que Mardoqueo lo estaba haciendo. Mardoqueo no se estaba arrodillando ante Amán porque había determinado obedecer a Dios. Leemos el siguiente versículo, el 3 y el 4, dice: y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera, y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. La ley hebrea, la ley que Dios le había dado al pueblo, no prohibía que ellos le mostraran el debido respeto a las autoridades, pero sí decía que no se debía adorar a nadie que no sea Dios. Y los monarcas orientales tenían esta costumbre, requerir adoración a su persona, ¿no? Y esto también nos lleva tiempo atrás a recordar cuando Nabucodonosor hizo su estatua y ordenó que todos se arrodillaran, pero los amigos de Daniel no lo hicieron, no se arrodillaron ante la estatua ni adoraron a esa estatua, y Nabucodonosor terminó mandándolos al horno de fuego. Vemos que la razón por la que Mardoqueo no se estaba arrodillando era porque Dios les requería que solo lo adorasen a él. Este era uno de los mandamientos, lo voy a leer del libro de Éxodo, el capítulo 20, vamos a leer 3 versículos de acá, que dice, el capítulo 20 y versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás,
porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres. Bueno, hasta ahí. Como vemos, es un mandato que Dios le había dado a su pueblo. Ahora, imaginémonos a esta persona, a Amán, caminando ahí con sus guardianes, a Amán ahí habiendo sido exaltado, todos arrodillándose, pero cuando llegan a Mardoqueo, este se quedaba parado y no lo hacía. Y la verdad que tener esa determinación y hacer eso es un acto de mucha valentía. Mardoqueo tuvo que tener mucho valor para no arrodillarse ante Amán. Y no solo una vez, sino que diariamente Mardoqueo tomaba la decisión de no desobedecer a Dios, a pesar de la consecuencia que podía llegar a sufrir. Y esto nos habla de la convicción que Mardoqueo tenía de Dios y en Dios. Hermanos, a nosotros, si pudiésemos al menos imitar un poquito de esta convicción que tenía Mardoqueo, creo que a la larga nos iría mucho mejor, ¿no? Una convicción que trascendía cualquier tipo de consecuencia que podía llegar a tener. Y debemos nosotros, como hijos de Dios, también poder tener esa misma convicción que tenía Mardoqueo. No darnos vuelta ante la primera dificultad que nos aparece, y esto lo hablo obviamente en primer lugar para mí, no soy el primero que tiene que mejorar en tener convicción en el Señor, ¿no? Y para tener este tipo de convicciones, la única manera es cimentándonos en la roca, cimentándonos en la roca que es Jesucristo. La única manera de que nos podamos cimentar en Él es estando a tiempo en su presencia. Sabemos que nosotros creemos por fe. Y Hebreos, en el capítulo 11 y versículo 1, nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Convicción. O sea, que la convicción que tengamos en lo que no se ve, en la convicción esa que lleguemos a tener, está ligada a nuestra fe. Y hay un versículo que en Romanos, el capítulo 10 y versículo 17, que dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y este versículo se está refiriendo a aquellos que no son hijos de Dios, que por escuchar la palabra de Dios tendrán fe y creerán en Él. Pero también a modo de aplicación lo podemos aplicar a nosotros en el sentido de que estando en la presencia de Dios, leyendo de su palabra, también tendremos fe. ¿Por qué? Porque es imposible que nosotros tengamos fe en alguien con quien no pasamos tiempo. Imaginémonos en una relación de amistad. Es imposible que nosotros confiemos en alguien ni tengamos fe si es la primera vez que lo vemos. No, a medida que pase el tiempo, a medida que vayamos pasando tiempo con aquella persona, vamos a tener más fe. Y por ende, vamos a tener luego, como estábamos viendo, está ligado, mayores convicciones. Es decir, que para que podamos tener las convicciones, como las tenía Mardoqueo, debemos pasar tiempo en la presencia de Dios, en oración, en lectura de la palabra, en adoración, y esto es en el día a día. Pasar tiempo en su presencia nos va a dar mayores convicciones. Pasando tiempo en su presencia, vamos a estar cada vez cimentándonos más en Él. Y quiero que pensemos un poco, cada uno en lo personal, en retrospectiva a nuestra vida, si hemos tenido que pasar por alguna situación en que por miedo al qué dirán, hemos esquivado un poquito quizás el obedecer a Dios, por miedo a lo que nos pueda llegar a pasar, en algún momento no declaramos que somos hijos de Dios y nos callamos, pasamos desapercibidos, por vergüenza o por lo que sea, en algún momento decidimos pasar desapercibidos y decidimos desobedecer a Dios y decidimos arrodillarnos ante Amán. Quiero que pensemos cada uno en lo personal, si alguna vez hemos pasado por esto. Y cuanto más tiempo pasemos en la presencia del Señor, mayores serán nuestras convicciones y más fácil se nos hará
prevalecer firmes ante cualquier circunstancia, como lo hizo Mardoqueo. Cierro con las palabras en este primer punto de Pedro y los apóstoles en Hechos 5:29, que dice: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Mardoqueo entendió esto a la perfección y por su convicción lo llevó a cabo. Ahora, las consecuencias de esta convicción de Mardoqueo fueron bastante grandes. Amán, que luego se lo cita en el capítulo 3 y versículo 10 como el enemigo de los judíos, Amán, al ver esto, no solo que se enoja con Mardoqueo, sino que procura exterminar con todo el pueblo judío. Y esto se lo solicita al rey, y lo podemos ver en el capítulo 3 y versículo 13, que el rey decreta que en cierta fecha se extermine a todo el pueblo judío. Y la verdad es una situación súper triste nosotros que la vemos ahora, que el pueblo de Dios, todo el pueblo de Dios esté sentenciado a muerte en cierta fecha determinada. Me acuerdo, esto es muy parecido al momento en que se vivió el Holocausto, allí en el 1941 al 1945, que también querían asesinar a todo el pueblo de Dios. Y muchas personas a lo largo de la historia trataron de exterminar con el pueblo de Dios, pero no sabían con quién se estaban metiendo. Cada uno de estos planes fue frustrado porque estaban enfrentándose al soberano, al creador, al Dios todopoderoso. Y también, me adelanto un poco al final, acá también sucedió lo mismo. La situación no podía ser peor para el pueblo. Sabían que todos en determinado momento iban a ser asesinados. Dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 4 del libro de Esther, que Mardoqueo en esta situación se vistió de cilicio, sería como vestirse de luto, y se fue por la ciudad caminando hasta la puerta del rey, clamando a gran voz, apesadumbrado por lo que había sucedido. Y llegó hasta la puerta del rey y se quedó ahí. La reina Esther, que nos acordamos que era su hija adoptiva, era la reina en ese momento, y desde el palacio lo ve a Mardoqueo, y le dice que pudiesen hablar, ¿no? Entonces Mardoqueo, cuando va a ella, le dice: Esther, mirá todo lo que pasó, te muestro el edicto del rey que se firmó, y le dice: tenemos que buscar la manera de que esto se pueda borrar, de que el rey se pueda arrepentir y podamos ser salvos todos, ¿no? Y si bien Esther era la reina, en ese momento no era nada fácil, aunque sea la reina, revertir esa situación. ¿Por qué? Porque cuando el rey firmaba algo y lo decretaba, no se podía volver atrás. Y además de eso, para entrar a la presencia del rey, él te tenía que llamar. O sea, vos no te podías presentar ante la presencia del rey. Sí podías, pero si lo hacías, el rey iba a decidir si tenía misericordia de vos o no. Y si no tenía misericordia y no quería escuchar lo que le ibas a decir por el motivo de que te presentaste, te podía llegar a matar. En esa situación estábamos. O sea, además de estar todos sentenciados a muerte, por alguna manera de decirlo, en algunos días más adelante, también era muy difícil acceder a la manera en que podían salir adelante. Ahora vamos a leer en el capítulo 4 y versículo 15, lo que hace Esther y Mardoqueo en ese momento. Leemos el capítulo 4 y versículo 15. Dice: y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Ante esta potencial catástrofe que estaba sucediendo, que iba a suceder, el pueblo de Dios se unió.
Y Ester solicitó a todo el pueblo que ayunaran por ella para cuando se presentase al rey y también por la decisión del rey. Y el propósito de este ayuno, sin duda, era la oración. Que el pueblo entrara en la presencia de Dios y le suplicara por la situación que estaban viviendo y por la salida que podían llegar a tener. Y el pueblo, en ese momento, se unió en oración. Y esto a nosotros hoy en día también nos deja un hermoso ejemplo para la iglesia de Dios. Hoy en día, todos los que somos hijos de Dios, somos uno en Cristo Jesús. Todos pertenecemos al mismo cuerpo que es la iglesia. Y dice 1 Corintios 12:26 que de manera que si algún miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Estamos todos unidos por la sangre de Cristo en esta familia, todos formamos el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Y así como el pueblo se unió en oración en ese momento, nosotros también debemos estar unidos en oración los unos por los otros. Porque cuando uno está afectado, el resto también está afectado. Y somos un cuerpo y somos uno, y debemos estar así, en ese sentido, orando y orando a Dios los unos por los otros. No solo en estos momentos específicos, como vemos acá, que era casi una catástrofe lo que estaba por pasar, sino que en todos los momentos debemos orar a Dios los unos por los otros. En Hechos 2:42, cuando se plasman las bases, los fundamentos de la iglesia, o los pilares, podríamos decirle, se dice que perseveraban en las oraciones. Y perseverar no es algo que sea esporádico, sino que la iglesia oraba continuamente y constantemente. Y nosotros, como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo, debemos mantenernos en oración los unos por los otros, y manteniéndonos en oración, mantendremos de pie a los demás hermanos. El pueblo de Dios en ese momento hizo exactamente lo que nos invita a ser Dios a nosotros hoy en día también en Hebreos 4, versículo 16, que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto fue lo que hizo el pueblo de Dios. Y esto es lo que nosotros deberíamos también imitar y en cada momento unirnos como iglesia para llegar en oración. Las reuniones de los jueves son hermosas porque justamente hacemos esto. Nos reunimos específicamente para orar juntos a nuestro Dios, pero no debe quedar allí, sino que deberíamos cada día, por más de que no estemos juntos, orar en un mismo sentir, orar por los mismos motivos, orar a Dios todos por lo que nos está pasando y por los unos por los otros. El final de esta historia es un final de victoria, como cada vez que el pueblo de Dios se reúne en oración. Ester terminó hallando gracia, digamos, ante los ojos de Asuero, y no solo que no la mató, sino que escuchó su pedido, y bueno, después el pueblo termina siendo liberado. Al principio de la reunión, Milla nos leía el Salmo 34:4 que decía: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y es exactamente lo que pasó acá. Nuevamente me adelanto al final, pero no vamos a estar leyéndolo en esta oportunidad, pero que el pueblo de Dios fue liberado de todo esto a lo cual estaba sentenciado. Y así el Señor nos liberará cuando nos unamos y oremos los unos por los otros. Esto también me hace acordar a Hechos, en el capítulo 2 y versículo 5, cuando la iglesia se había reunido para orar por Pedro, que Pedro estaba en la cárcel. Y en ese mismo momento, cuando la iglesia estaba orando, el Señor estaba obrando y estaba liberando a Pedro, y Pedro después iba y les tocaba la puerta y no caían en que era él, ¿no? El Señor escucha nuestras oraciones y como iglesia, como cuerpo de Cristo, debemos acudir a Él para hallar gracia y misericordia. Y mientras la iglesia en Hechos 12:5 oraba, Dios obraba en lo invisible para ellos. Y eso es un poco el tercer punto que quería que meditáramos en esta noche.
paralelamente a todo lo que venía sucediendo, paralelamente a Esther presentándose ante el rey, que lo hizo a través de banquetes, y recién al tercer banquete le mostró lo que le quería pedir. El pueblo, mientras el pueblo ayunaba y pedía por esto, Mardoqueo seguía firme en la puerta del palacio del rey, seguía ahí, digamos, de luto, y no va que un día sale Amán y lo ve ahí. Y después de varios días que habían pasado, lo sigue viendo ahí a Mardoqueo, y Amán se llena de ira de tal manera que dice, bueno, a este Mardoqueo lo vamos a matar antes de todos los judíos que van a perecer después. Y esto lo vemos en el capítulo 5 y versículo 14. Vamos a leer no solo esto de la sentencia de Amán para Mardoqueo, sino un poquito más. Vamos ahora sí, por último, al capítulo 5 y versículo 14, que dice, y dijo Zeres, la mujer de Amán sería, y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Fíjense lo que dice el capítulo 6 y versículo 1. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey, y dijo que le trajesen el libro de las crónicas, de las memorias y crónicas, y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Nos estamos dando cuenta de lo que está sucediendo en este principio del capítulo 6, justo el día en que Amán decide matar a Mardoqueo, que le habían preparado la horca, al rey le agarra insomnio y le pide que le traigan el libro donde se escribían las narraciones acerca de los sucesos importantes acontecidos en el reino, ¿no? Entonces, uno de esos últimos relatos de este libro de las crónicas y las memorias, seguramente debía ser este de Mardoqueo, digo, seguramente uno de los últimos, que el rey lo leyó específicamente. Mardoqueo, tiempo atrás, lo leemos también en el libro de Esther, había salvado al rey de un complot que le habían hecho ciertos servidores. Querían complotar para matarlo al rey. Y Mardoqueo se había enterado y se lo había avisado al rey. Entonces escribieron en el libro ese de las crónicas y memorias que había pasado esto. Y algunos escépticos quizás puedan decir que esto que pasó fue pura casualidad, ¿no? Pero sin duda vemos en este extracto a Dios obrar en lo invisible. Estaba Dios obrando para que se diese todo de esta manera. Y no vamos a seguir leyendo porque no nos va a dar el tiempo, pero el rey llama a Amán después de esa noche y le dice, ¿qué vamos a hacer con la persona a la cual yo le quiero dar la honra? Y Amán dice, este soy yo. Amán estaba enceguecido con que lo habían enaltecido, con que era el segundo y estaba por encima de las demás personas, estaba enceguecido en su egocentrismo, en su orgullo, y empieza a decir, el rey quiere enaltecerme a mí. Entonces empieza a decir todas las cosas que se debían hacer con esta persona a la cual el rey quería honrar. Creía que esa persona era Mardoqueo. Mardoqueo a todo esto seguía en la puerta, ahí enfrente del palacio del rey, y no se había enterado de nada de lo que había pasado, no se había ni enterado que Amán lo quería matar, ni que el rey lo quería enaltecer. Él seguía allí, dependiendo de Dios para la solución de esta catástrofe. Y vemos entonces a un Dios obrando en lo invisible, cuando Mardoqueo ni se lo estaba esperando. Y yo pensaba cuántas veces Dios
obra en lo invisible para con nosotros, y nosotros muchas veces no nos damos cuenta, pero solo vemos los resultados. De todas las cosas que nos pasan a nosotros, hermanos, Dios está obrando detrás. El Señor quiere nuestro bien. Y quizás hoy te encuentres en una situación esperando algo en oración, y quizás no veas la respuesta del Señor, pero quizás el Señor ya está obrando y está encaminando todo para que se pueda llegar a dar y nosotros en su momento veamos los resultados. Por eso debemos ser pacientes en las cosas que nos suceden, porque Dios está detrás de todo. Por ahí no lo estamos viendo, pero el Señor ya está obrando. Y esto no significa que siempre vamos a obtener lo que queremos, pero sí significa que siempre vamos a obtener lo mejor. Porque depender de Dios no garantiza que recibiremos lo que queremos, pero sí nos garantiza que vamos a recibir lo mejor. Porque no siempre lo que quiera Dios va a estar alineado quizás a lo que querramos nosotros. Por ahí lo que Dios tenía preparado para nosotros, quizás a nuestros ojos en un primer momento no nos guste demasiado. Pero Dios siempre tiene lo mejor para cada uno de nosotros en su soberana voluntad. A Mardoqueo, quien no se arrodilló ante Amán, quien confió en Dios, le esperaban grandes cosas. Y por el contrario, a Amán, quien desafió a Dios, le esperaba ni más ni menos que la muerte. Después, si quieren, los invito a que puedan seguir leyendo este libro, con tantas enseñanzas que nos da. Y en el versículo 13 del capítulo 6, Amán y su mujer se dan cuenta contra qué se estaban enfrentando. Se dan cuenta que se estaban enfrentando contra alguien del pueblo judío. ¿Y el pueblo de quién era? El pueblo de Dios. Recién ahí caen en la ficha y se dan cuenta de lo que habían estado haciendo. Amán después terminó siendo exaltado también en la posición que estaba, Mardoqueo terminó siendo exaltado y estando en la posición que estaba Amán, y lo enaltecieron sobre el reino. A un hombre que tuvo sus convicciones y que esperó en Dios, y que junto a Aster y a su pueblo acudieron a él y que dependieron de él. Y como decíamos, este libro nos deja muchísimas enseñanzas. En esta oportunidad solo meditamos en 3 de ellas, y a vuelo de pájaro, y los invito a que puedan seguir estudiando y puedan seguir encontrando estas perlitas quizás que tiene la palabra de Dios, que leyéndolos el Señor nos las muestra. Y hoy hemos meditado en estos 3 puntos, ¿no? Cada uno en lo personal, como hizo Mardoqueo, debe estar firme en sus convicciones, todos juntos como iglesia, permaneciendo en oración los unos por los otros, confiando en aquel que obra en lo invisible, en nuestro Dios y Padre Celestial que está detrás de todo lo que nos pasa. Dios bendiga su palabra y espero que esto pueda ser de bendición como lo fue para mí. Amén. Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado?
vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere del suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Señor, reconocemos que sin ti estaríamos perdidos. Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios. Pero tú por tu misericordia nos has alcanzado y por tu gracia nos has hecho libres. Por eso te bendecimos en esta noche, Señor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia para con nosotros. Sí, Padre. Sí, Señor. Oh, te damos gloria.